ya no voy a dejar paso al siguiente ponente sin más. Ignacio Crespo, Leal, es director de la oficina del servicio Otis de Baracaldo, y nos va a comentar, como os decía, un poquito muchas cosas interesantes, pero sobre todo una empresa, Otis, conocéis, que ahora va a hacer la presentación, una empresa que se dedica sobre todo al tema de elevadores, ascensores, en fin, creo que tiene su lenguaje técnico para describirlo, pero sobre todo es una empresa que recibe, bueno, yo imagino que miles de llamadas haciendo reclamaciones, llamadas de atención, o nos hemos quedado colgados en el ascensor, esto depende de la comunidad. Bueno, no tengo ni idea, pero tiene que ser. ¿No? Ahora nos cuentas, venga, gracias. Muy bien, hola, buenos días. Bueno, voy a intentar ser muy cortito, porque bueno, veas que es menos teórico como han sido mis compañeras, y un poquito, me voy a enfocar un poquito en la práctica de gestión de reclamaciones y quejas, que tenemos una empresa, pues como decía Ana, pues a nivel mundial, pues claro, tenemos unos 60.000 empleados, a nivel nacional unos 5.000, y lo que es la oficina que llevo yo, más pequeñita, tenemos unos 16 empleados, pero bueno, llevamos 1.100 aparatos. Pero claro, 1.100 aparatos supone, pues tenemos una media de 30 a 40 vecinos por cada bloque, pues claro, tenemos 30 a 40.000 clientes cada día montando nuestros ascensores, ¿no? Con todo lo que conlleva. A nivel de... Eso es una empresa americana, entonces bueno, si alguno ha trabajado en alguna empresa Jackie, como llamo yo, pues su pilar fundamental es la seguridad y la calidad del servicio. Por eso mismo, la calidad del servicio es muy importante, pues como han hablado Arantxa y Beatriz, sobre todo el tema personal, la atención personal y la atención telefónica. Nosotros tenemos varios departamentos, dependiendo un poquito el grado de cliente, de queja. Entonces, tenemos una figura en la compañía, que poquitas empresas lo tienen, de nuestro tipo de sector, de ascensores, que es el defensor de cliente. Es una figura que es una persona, se dedica a ello, que es una parte que es gerente dentro de la compañía, dentro de Zardoya Otis España. Entonces esta persona lo que hace es, cuando recibe la reclamación, te manda la reclamación por email y tienes que contestar en 24 horas. Es una cosa que se paraliza el mundo, digamos. O sea, da igual que estés haciendo lo que estés haciendo, que tienes que ir a la oficina y lo primero es llamar al cliente, darle tus explicaciones de por qué, pues, normalmente suelen ser cosas técnicas, suelen ser incumplimiento de plazos. Entonces, tienes que dar una contestación en 24 horas y ya dar una fecha en concreto y una solución a ese problema. Una vez que le das esa solución, esta figura del defensor del cliente la vuelve a llamar y la pregunta a ver si ha quedado satisfecha con la contestación y hace un seguimiento en ese sentido total, ¿no? Esa es la figura, digamos, es lo más notable de la compañía dentro de las quejas que recibimos. Luego está el contact center, que recibimos más o menos a nivel nacional unas 4.000 llamadas al día. El equipo lo componen unos 70 empleados, estamos a 24 horas, claro, estamos en 3 turnos de 8 horas y claro, las llamadas que recibimos pues, a horario nocturno, digamos, son todas de emergencia, de rescate de personas y tal, ¿no? Entonces, claro, en ese momento no aprovechamos a decirles si están muy contentos con la compañía, pues nos pondrían a parir, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en este servicio de llamadas, se aprovecha, se reciben todos los avisos que haya en la compañía a nivel nacional y ya se aprovecha y al cliente lo que se hace es, se le hace una serie de preguntas, una especie de cuestionario muy básico, un poquito, pues se le llama antes y después del aviso. Una vez que se recibe el aviso, ese aviso se lanza al mecánico, digamos, y luego el mecánico reporta al central que se ha solucionado la avería y ya coge este contact center y llama al cliente a ver si ha quedado satisfecho con el servicio, si ha quedado el ascensor funcionando, si el mecánico, el técnico en cuestión le ha quedado satisfecho en ese sentido. Entonces, todo eso, digamos, aquí es todo estadísticamente, se recoge todos los datos, se divide a nivel nacional, a nivel local de oficinas, luego nosotros nos vienen los resultados de las oficinas y lo trasladamos también a nivel individual de cada técnico. Entonces, esto es un poquito, a modo de ejemplo, la primera figura, lo que os he comentado de defensor de cliente, pues el año pasado recibimos más o menos
un 0,34% de quejas. Bueno, cada 1000 ascensores serían 34 quejas recibidas en un año, ¿no? Luego, en la encuesta del contact center, que es lo que hemos comentado, que cada vez que se da un aviso se aprovecha y se dice una serie de preguntas. Sobre todo, la pregunta más básica son dos preguntas básicas. Una, si está contenta con el servicio o descontenta con el servicio que da Otis. Y la otra es si usted recomendaría Otis a un cliente, a un conocido, a un familiar, etc., ¿no? Entonces, bueno, en principio el año pasado también, pues un 89% estaba satisfecho. Esta misma encuesta que hacemos vía telefónica, que es un poquito, claro, en ese momento el cliente pues, quizás está un poquito más alerta de que se solucione su problema, lo hacemos lo mismo a nivel de vía postal. Vamos a ver que luego vía postal estas encuestas tienen muy poquito impacto, pues como a todos, ¿no? Nos llega a casa, abrimos el botón, vemos que hay un pedazo sobre con 5 o 6 hojas y va a la basura, lo aprovechamos para escribir por detrás o lo que sea, ¿no? Entonces, en principio, vemos el resultado, vía postal es un poquito más positivo de cara a la gente con nosotros, pero bueno, es una cosa, yo creo que también depende un poquito del momento, de que aquí no hay ninguna avería, no hay ningún problema en concreto, ¿no? Con la empresa. La figura de relación de cliente. Bueno, aquí os he traído un ejemplo práctico. Bueno, una comunidad de Sestao, pues en principio, bueno, tuvo un retraso en la entrega del ascensor. Había una persona en silla de ruedas y tal, entonces, bueno, surgió un poquito y se alargó. Entonces, si ves el encabezamiento, viene directamente del defensor de cliente y esto va, en principio, a 3 partes. Va el delegado de la oficina, que en este caso sería yo, a los administrativos de la oficina y luego al director de zona. En principio, el director de zona también, a toda contestación, él siempre te va a puntualizar si vas bien o si vas mal, ¿no? Este es el caso más, ya digo que es en principio el más grave. Aquí está un poquito a nivel de un diagrama de la evolución que hemos tenido en varios años y bueno, ha ido disminuyendo, pero bueno, igual disminuye a nivel nacional y a nivel local, por ejemplo, pues aumenta más que la media, ¿no? Encuesta telefónica contact center. Pues esto en principio, nosotros, en la pregunta esta dichosa de si usted está contento con el servicio y se recomendaría Otis, si el cliente nos contesta que no recomendaría Otis, ahí ya también salta un poquito la alarma, digamos, ¿no? Entonces, esto va, aparte de los mismos casos del defensor de cliente, te ven un poquito también ya al director de ventas de servicios que está en la central de Madrid. Entonces, en este caso lo mismo, pues hablas con el cliente, le preguntas en qué se basa para no recomendar Otis y en principio, pues eso, intentas concretar una visita con él pues para dejar satisfecho en ese sentido, ¿no? Aquí, en principio, resultados contact center. Esto es un poquito también la evolución de 3 preguntas que se hace al cliente. Si está contento con la atención telefónica recibida, si está contenta con el tiempo de llegar el técnico y si está contenta en servicio con el servicio general que le da la empresa. Entonces, bueno, aquí vemos un poquito también que va un poquito, bueno, los resultados son positivos, pero lo mismo, ¿no? Si te toca a ti luego un caso particular en tu oficina, pues tal. Encuesta postal. Esto es un poquito de ejemplo, sobre todo el tema de que en 5 preguntas, aspecto comercial, técnico, del servicio en general. Y luego la preguntita, la última, la de recomendaría Otis. Va un poquito en grado de que se está de acuerdo, totalmente desacuerdo respecto a esas variables. Y luego dejamos la parte derecha un poquito ya, si quiere algún comentario o alguna sugerencia en algún caso particular, vamos. Como os comentaba antes, esto, para que os hagáis una idea del poco impacto que tiene, pues en el año 2011, por ejemplo, enviamos 32.000 cuestionarios y solo hemos recibido rellenados 3.500. Y bueno, y la última hoja de comentarios y sugerencias ya, y te cuento, vamos, esa no la rellena prácticamente nadie, ¿no? Esto lleva una tasa de respuesta del 10-11%, con lo que ya nos ha hecho un poquito desistir del tema postal y ahora estamos sobre todo a través de internet. Lo que decía César Arancha de nuevas tecnologías, pues ya en nuestra página web tenemos un enlace un poquito para el tema de cliente, se le da una serie de contraseñas
para que acceda a realizar esta encuesta y ya nos llega este resultado, ¿no? Está un poquito, ha empezado ahora el mes de marzo, pues todavía no tenemos resultados para ver si nos va a ir bien, vamos. Y por mi parte nada más. El único es comentaros que mi caso es un poquito particular, es una empresa muy grande, somos un poquito elefantes a nivel burocrático. Tenemos, como digo yo, dos tipos de clientes, uno el externo y otro el interno, porque hay que pelear aquí con todo el mundo, ¿no? Muchos departamentos, muchas oficinas, muchas centrales, tenemos fábrica, tenemos muchos proveedores. Entonces, todo lo que han comentado mis compañeras, que es importante, la atención telefónica, carácter externo, la indumentaria o tal, a nivel externo, también es importante hacer la rosca a tus compañeros, porque si no, queda la cara fea, eres tú, y entonces pues hay que tratar bien a todo el mundo, tanto al cliente externo como al interno, vamos. Nada más. Muy bien. Estupendo, muchísimas gracias. Y además es que nos estamos ajustando genial a los tiempos y estoy encantada con esta mesa que tengo de ponentes. Lo que sí que me gustaría, y me adelanto al turno de preguntas, porque digo, como tenemos fresquita la intervención, sí que me gustaría preguntarle a Ignacio cuál es el coste de una mala atención o de un cliente insatisfecho. O bueno, a Ignacio igual pues lo extiendo al resto, ¿no? ¿Cuál piensas que es el coste de una mala atención por parte del personal de Otis a un cliente o interno o externo? Porque quiero decir, puede ser con un compañero que luego deja de hacer tal, o a un cliente, pero quizás más al cliente externo, ¿no? ¿Cuál piensas que puede ser el coste de una mala atención o de un cliente insatisfecho? Sí, nosotros nuestro potencial de nuestro sector, lo más importante es el mantenimiento de ascensores. Nosotros en una venta nueva, una rehabilitación, prácticamente, económicamente hablado, no se gana prácticamente dinero, pero lo que interesa es, pues igual que le interesaría a Arancha o a Beatriz, pues tiene que ir satisfecho y tenerlo por muchos años. Nosotros encima va por contrato, por medio. Entonces, nosotros tenemos contratos de 10 años con el cliente y lo que queremos es que cuando llegue esos 10 años, el cliente siga satisfecho y se va a prorrogar esa atención, ¿no? Entonces, claro, perder un cliente de 10 años, por ejemplo, que está ya para la competencia, pues es un impacto muy fuerte. Entonces, claro, y eso, si teniendo 1000 ascensores, pues es muy importante, ¿no? Entonces, por eso, todo cliente que veamos la más mínima queja y la más mínima sugerencia que nos haga, le atendemos porque sabemos que ese cliente nos puede durar por 10 años, que eso, cualquier empresa fuera de mantenimiento, es muy complicado. En ese plazo tan largo, vamos. ¿Tú por qué piensas que son los costes de...? Pues no es directamente proporcional. Yo creo que por cada cliente satisfecho que sale de nuestro comercio puedes llegar a tener 3 o 4 clientes y por cada cliente insatisfecho que sale de tu comercio puedes llegar a quintuplicar, o sea, pierdes 5 veces. Bueno, yo misma lo hago por cliente, como se hagas de alguna tienda o de un establecimiento, te vas a encargar de repetirlo varias veces. Si estás contento, pues preguntas a tu entorno, tal, y alguien de tu entorno puede llegar ahí al establecimiento, pero como estés mosqueado y te vayas enfadado, realmente se estima bastante. Bueno, yo creo que al final, hasta hace poco, todas las empresas nos empeñábamos en vender y buscar nuevos clientes. Yo creo, ya antes lo ha dicho un poco Beatriz, cada vez lo que queremos más es fidelizar los clientes que tenemos. Los clientes que hay son los que hay, pero al final lo que tenemos que intentar es que ese cliente esté satisfecho y que no tenga un producto con la empresa, sino que tenga un montón de productos, que te compra ropa de Calvin Klein, acabe comprando un reloj muy bonito que le gusta aquí a Bea, o acabe comprando una colonia. Al final que esté satisfecho con esa marca y que cualquier producto que tenga esa marca lo quiera, porque está contento con la marca, porque cuando va a una tienda le atienden correctamente, porque no tiene reclamaciones, y si tiene reclamaciones le atienden correctamente, porque cuando va a una tienda se siente a gusto. Entonces, yo creo que ese es el tema. Las empresas han estado muy obsesionadas con vender, y seguimos vendiendo, porque es verdad, hay que vender, pero sobre todo hay que fidelizar a los clientes. Nos cuesta mucho menos, mantener a un cliente que conseguir uno nuevo, y sin embargo muchas veces pues es que hay que conseguir un cliente nuevo, no, es que hay que fidelizar a los clientes que tenemos, y cuando consigamos que esos clientes estén satisfechos y compren todos nuestros productos, sigamos vendiendo.
con estos comentarios la verdad es que estamos introduciendo un poquito, nos estamos metiendo también en el ámbito que nos puede hablar Chomín, bueno, pues como realmente presidente de la Asociación de Comerciantes de Baracaldo, Chomín. ¿Qué te parece el coste de los clientes insatisfechos? Un cliente insatisfecho es una mercancía del futuro. Entonces, yo tengo que decir ahora respecto a las posiciones. Sí, sí. La verdad que me he dejado con un pequeño marrón. La última vez que hablo el último. Yo creo que está por lo dicho ya. La OBEA tenía 4 días aquí, que es como un plan tecnológico, yo los he apuntado aquí y me las ha quitado OBEA. Luego tenía otra cosita y me ha quitado Arancha. Por fin me ha renovado tú. Pero bueno, como si no van a trabajar conmigo, pues sí, contaré 4 cosillas. Yo lo primero que haría, me gustaría remarcar, igual está remarcado ya, es que hablamos de clientes, quizás hemos hablado de cliente final, ¿no? El que entra a la tienda. No os perdéis mucho tampoco. Ahora mejor. Vale. Bueno, estamos hablando del cliente final, ¿no? Pero el principal cliente somos nosotros mismos. Somos el principal cliente que tenemos. Como nosotros mismos, y no me meto en temas psicológicos, como nosotros no estemos contentas con nosotros mismos, como no nos aceptemos, como impulsemos en ganas y proactividad y otras cosas que de manera, difícilmente vamos a poder transmitir cosas buenas. Y luego también comentaba el cliente, el segundo cliente sería el cliente que tiene salón. El cliente que tiene salón es importantísimo. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? Ya que me toca a mí hablar un poquito de formación y cosas. Vamos a ver un curso, ¿no? Un curso en una acción formativa que puede ser el plan general contable, ¿no? Pero ese se da la formación y ya vamos a trabajar, ¿no? Entonces llega un albarán y lo recibe, vamos a imaginar que es una empresa un poco grande, que no solo hay dos personas, sino que hay varias. Ese albarán llega al departamento de almacén. El departamento de almacén tiene que hacer la correspondiente envío a facturación. Como el canal de interrelación personal entre el responsable de almacén y el responsable de facturación no sea bueno, como haya interferencias personales, pues seguramente que igual el primer día sale bien, al segundo o al tercero saldrá mal. Pues solo pensar, si lo tengo que mandar al pesado, a la pesada, espero, no sé qué tal. El perjudicado del cliente. ¿De acuerdo? O sea que es difícil, ¿no? Tanto en las clases como en el trabajo, estamos en grupos humanos, ¿no? Trabajar con grupos humanos, sabiendo cómo somos cada uno de nosotros, con nuestras ideas, nuestras personalidades y tal, no es fácil, ¿no? Yo siempre trasplanto lo que pasa en una clase a lo que pasa en la empresa, ¿no? Podemos tener el mejor profesor, podemos tener la mejor jefa, la mejor directora. Como el equipo no funcione, como el conjunto de alumnas no funcione, ese curso es mejor cerrarlo. Y en la empresa pasa lo mismo. Podemos tener el mejor equipo humano trabajando, como los que nos gestionan desde arriba no sean buenos, o al revés. Como sean muy buenos y el equipo no responda, eso no tiene ninguna vía de continuidad. Hablaba, creo que ha sido Bea en concreto, decía que, bueno, el buen vendedor, ¿no? Estoy con ella también, todos somos vendedores. Yo ahora mismo soy un comercial, yo ahora mismo soy un vendedor de ideas. Estoy intentando vender mis ideas. Algunos me las compraréis mentalmente y otros dirán, lo que ha dicho no tiene ni idea. Y soy cliente también. En cuanto salga de aquí voy a ser cliente. Cliente de un vaso de agua, no sé, o de un pincho de tortilla. O sea que todos somos clientes y todos somos vendedores. Luego también vivimos en una sociedad de mucho cambio. Me vais a permitir, no es un chiste, pero me vais a permitir una analogía. Bueno, porque ahora en el lenguaje de mercadotecnia, en el lenguaje de marketing, pues han aparecido que si outsourcing, que si coaching, que si benchmarking, que si... Bueno, pues yo espero que no salga de aquí, Tienes que prometer que no va a salir de aquí. Yo cuando era mozo y no preparaba un examen bien, siempre me ponía, aprovechando mi estatura, detrás de... Entonces se llamaba la empollena o el pollo. Entonces yo más o menos cogía, copiaba. Y eso que copiaba, luego le daba un toquecito, para que el profe no me pillaría. Si haría eso yo mismo, estaríamos hablando de un proceso de benchmarking, que es coger de una forma exhaustiva las ideas del que tienes al lado e intentar mejorarlas. Entonces voy a coger dos conceptos, uno de ellos es el branding y otro es el IVA, pero al IVA le vamos a cambiar la inicial para aplicar un poquito a lo que están demandando las empresas. El branding, en definitiva, ¿qué es? Hoy en día el coste de un producto, un bol y tal, en cuanto a coste y en cuanto a calidad, prácticamente son iguales. También hacéis incidencia en eso, son iguales.
hay que buscar un elemento diferenciador, ¿no? Hay que intentar hacer una serie de iniciativas, un conjunto de iniciativas para que este boli, que tiene la misma calidad que este, que tiene el mismo precio, la gente me lo demanda, ¿no? Entonces a mí esto me gusta aplicar, el concepto de branding me gusta aplicar a las personas, aunque igual sea un poquito, ¿no? Aplicar conceptos de cosas a personas a veces no es correcto, ¿no? Porque es a permitir esa diferencia. Yo si ahora cogería, cuando cogemos, nos llegan los currículos para ir para ACE, la Secretaría de Comercio y Empresa Urbana, me llegan los currículos y los currículos a veces son como los bolis. Los mismos tienen la misma calidad y tienen el mismo coste, es decir, más o menos todos hacen idiomas, por lo menos eso se pone en los currículos. Euskera, inglés, el título tal, experiencia. Entonces, ¿qué branding tendríamos que hacer ahora? ¿Qué es lo que nosotros, que nace cuando algo nos llega o una persona nos llega, qué es lo que nosotros nos hace diferenciar una cosa de la otra? Pues ahí es donde aparece para mí ese concepto de IVA, pero no IVA de impuesto de valor añadido, sino IVA, pues vamos a ponerle pues otro nombre, yo qué sé, pues de índice, del valor añadido de cada persona. Índice de lo que me puede aportar esa persona. Vivimos momentos de, no vamos a preguntar en ello, a nivel económico, de crisis, seguramente vosotros estéis sufriendo en vuestras propias carnes, y es difícil hablar de estos conceptos. Yo sé muchos de vosotras y vosotros estáis pensando, sí, tal, no sé qué, pero tú no estás en la situación que estamos nosotros buscando todos los días. Pero ese índice de valor añadido sería lo que antes, ahora se ha cambiado todo, todas las palabras, antes decíamos que había que tener iniciativa, ahora aparecen los gurús y dicen, no hay que ser proactivo, es decir, buscar las cosas, no esperar que lleguen, buscar las cosas. Entonces, cuando nos reunimos en ACE y hacemos seminarios, ACE os cuento que es la asociación no solo de comercio, sino de empresa urbana de Baracaldo, porque no solo de comercio, sino estamos representados en 250 pymes de Baracaldo en las que hay comercio, pues hay empresas de todo tipo de hostelería, de asesorías, de centros de neumática, de centros de formación. Un poquito lo que nos transmiten es eso, ¿no? Oye, la persona esta es que está detrás mío todo el día. ¿Veis cómo hago esto? ¿Cómo hago otro? ¿Cómo hago tal? Es que no tiene ninguna iniciativa. Eso es para mí es fundamental. Fundamental que la gente aporte. Aporte. Y aporte también optimismo, que irradia optimismo. Ya que las cosas están difíciles, pues incluso tú decías que hay que buscar, con palabras textuales, hay que hacer la rosca a tu compañero. Entonces, fomentar ese tipo de grupo, ¿no? Fomentar ese tipo de grupo. Fomentar un poco la alegría en el trabajo, ¿no? Porque de esa alegría luego vamos a ser nosotros capaces de venderla hacia el exterior, ¿no?